sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Muy bien, buenos días. Es una alegría poder estar aquí de nuevo después de estos últimos domingos que no hemos estado, pero sabemos que ha habido buena palabra, ¿verdad? Los que habéis estado. Hemos tenido una buena palabra y gracias a Dios por los siervos que están dispuestos a venir y a compartir. Aleluya. Ya estamos terminando agosto y ya empiezan las clases o el trabajo para algunos y es un tiempo un poco estival donde podemos, si uno tiene la oportunidad de relajarse, de salir, etc. Así que gloria a Dios también por el tiempo de descanso. Bueno, lo cierto es que vivimos en un mundo turbulento. Las noticias que escuchamos y las turbulencias de todo tipo de sufrimiento, guerras y demás. Y pensando cómo ve Dios, ¿no? También este mundo. Si nos acordamos del clamor de los hermanos en Egipto, del pueblo hebreo, que clamaron a Dios y Dios les visitó y les libertó, mandó Moisés el libertador. Y cuando en el tiempo de jueces, cuando sufrían opresión, clamaron a Dios y Dios levantaba jueces para ayudar al pueblo a ser libertado de los opresores. Y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió el mayor libertador de los libertadores, a Jesús, a quien estamos adorando ahora, a quien estamos reconociendo, a quien estamos ensaltando. Él vino para libertar al mundo, no solamente a una etnia, a un pueblo, a una ciudad, una capital, un país. Él vino para salvar el mundo. Porque de la misma forma que vemos la historia de la Biblia, que habla de la necesidad de la intervención de Dios para salvar a las personas, ahora el Señor miró y dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió. O sea, que Dios envió a Jesucristo porque te amaba a ti, a mí, y ama a las personas que están sufriendo las guerras, las hambrunas, los desastres naturales, los incendios, todo eso, ¿no? Y Jesús está ahí, disponible para todos aquellos que están sufriendo, para todos aquellos que se están preguntando ¿por qué estoy oprimido? ¿Por qué sufro? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y si este mundo no se volvería a Dios, si las personas que están en un ambiente de sufrimiento, de guerra, de hambruna, se volvería a Dios, encontrarían en Dios la salida a su situación personal. Porque Él es el que liberta, el que sana, el que perdona y el que da vida eterna. Entonces, ¿cuántas cargas hay en nuestro mundo, ¿no? ¿Cuántas personas que están abatidas por sus cargas y angustiadas por sus cargas? Y no hay, a no ser que clamen a Dios, y a veces el sufrimiento es lo que hace que las personas despierten y busquen a Dios, eleven su mirada a Dios. Es la salida, ¿no? Y es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos a Jesús para encontrar esa paz y ese descanso. Este mundo necesita la paz de Dios y el descanso de Dios, que lo puede dar a pesar del sufrimiento también. Y este es un mensaje que lo hemos escuchado muchas veces, pero que yo también lo he compartido y que de vez en cuando también tenemos que hablar y compartir. Y está en Mateo 11, 25, en donde Jesús se ve el corazón de Dios porque Él vino y Él dice: venid a mí y descansad,
Cuando el Señor se encontró con los afligidos, hemos estado leyendo Mateo, muchas de las circunstancias adversas de las personas, situaciones adversas, y donde Dios siempre escuchaba. Al leproso que le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús dijo, quiero, aleluya. Él siempre quiere, ¿no? Él siempre nos quiere ayudar. Él no ha venido para imponernos cargas religiosas. Él ha venido para liberarnos, para ayudarnos. Ese es el motivo. Entonces, cuando Jesús recorría toda Palestina, todo Israel, Él se iba a buscar a los que estaban en dificultad, en situaciones adversas, pero también la gente venía a Él para pedir ayuda. Y vemos que en los evangelios a Jesús siempre se le ve involucrado y siempre pensando en los demás, ¿no? Pensando en qué podía servir, en qué podía ayudar y anunciar el reino de Dios. Este mundo necesita escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de que el Señor nos libera de toda carga. Entonces Jesús estaba recorriendo, ¿no?, algunas de las ciudades, y aquí en este momento Jesús dice, Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Aquí, por una parte, vemos que hay un mundo que busca soluciones a los problemas, respuestas a las tremendas heridas en muchos países, en muchos lugares, la violencia política, pues diferentes situaciones. Parece que la gente busca a través de normas políticas, justicia social y hacer que eso está bien, pero a la vez se olvidan de que hay un Dios que sí que puede intervenir en la vida de los países y en la vida de cada individuo, ¿no? Dice que escondió estas cosas de los sabios y también de los entendidos y se las reveló a los niños. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiere revelar. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el que se quiere revelar a Dios y quiere mostrar a los hombres y a este mundo que Él tiene buena voluntad y que Él, su sacrificio y su entrega por la humanidad es la respuesta a la situación de los hombres actual que se vive, ¿no? Y bien la Biblia dice que no hay en el cielo otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Los sabios, los intelectuales a veces buscan respuestas para los problemas sociales, pero nunca la sabiduría de este mundo puede traer la liberación que el hombre necesita. La liberación que tiene que ver con la carga y el peso del sufrimiento y de las dificultades. También de los entendidos, porque vemos un mundo muy intelectual, muy entendido en muchas cosas, pero sin embargo se pierden ver la realidad de un Jesús que murió y resucitó y trae salvación. Pero sin embargo los niños, los que tienen ese corazón abierto, sencillo, crédulo, es aquel corazón que puede encontrar a Dios. Por eso que el Evangelio o el cristianismo a veces nos podemos confundir, porque el cristianismo no es cosa de sabiduría o entendimiento. Es bueno conocer, entender y ser sabio, conocedor de la palabra de Dios.
Pero el cristianismo es cosa del corazón, no tanto conocer, ser sabio, demasiado sabio, así, contra más sabio soy, más conoceré a Dios, sino que al Señor se le conoce por el corazón, un corazón sencillo, quebrantado y dependiente de Dios, aparte de lo que uno pueda creer, ¿no? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, dice, bueno, el 20 podemos leer también, 1 Corintios 1:20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea que Dios ha enloquecido la sabiduría con la sencillez del Evangelio. Parece que es algo ridículo el Evangelio para un mundo que se pierde. Por eso que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo diciéndole al hombre que el hombre nunca va a encontrar la verdad por su sabiduría y conocimiento. Y Dios lo ha enloquecido, mandando a su Hijo Jesús y creyendo en Él por fe. Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para este mundo la predicación del Evangelio es una locura, es algo que no entra en la mente de un mundo que se cree sabio y que cree que va a conseguir al final el Edén en este mundo. Pero sin embargo sabemos que los siglos demuestran que no es así, ¿no? En Lucas 1:53 y es lo que vemos actualmente en nuestra sociedad, que a los hambrientos Dios dice que colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Los que tienen hambre y sed de Dios y le buscan con todo su corazón serán las personas que recibirán el bien de Dios para sus vidas. Pero los que están enriquecidos en sí mismos los envía vacíos, porque la sabiduría de este mundo no produce nada, sino vacío, constantemente vacío. La entrega a los placeres y a los deseos de la carne produce vacío, siempre vacío. Pero cuando uno busca a Dios, se llena de bien su corazón. Y es lo que nuestra sociedad necesita. Ojalá que el sufrimiento que estamos viendo en las naciones sea un despertar también para que la gente busque a Dios y se dé cuenta que necesitan a Dios, ¿no? Así que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Cuando dice aquí, siguiendo más adelante, versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él estaba ministrando a las multitudes. Su mensaje era, venid a mí los que estáis trabajados y los que estáis cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué mensaje más poderoso que Jesús mismo está diciendo a su sociedad que Él era la respuesta a sus situaciones pésimas, difíciles y complejas de la vida? Y algunos de nosotros hemos experimentado esta realidad, que nos volvimos al Señor y Él realmente nos hizo descansar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Se identificaba Jesús con la situación humana, y hoy en día el Señor está mirando a este mundo
y yo creo que él está sufriendo por la realidad que ve, ¿no? Y está preocupado, y está triste, podríamos decir, y está con el deseo de salvar al mundo. Pero es cada uno también, a través de la predicación del Evangelio, las personas tienen que responder. Y así es. Y el Señor dice, venid a mí. No tenemos que ir a una iglesia. La iglesia es el lugar donde adoramos, alabamos a Dios, pero en una iglesia como tal no encontramos, si no tiene un mensaje, el mensaje de salvación al cual la gente puede oír y puede aceptar. Si pensamos que solamente por ir a la iglesia se va a solucionar nuestros problemas o nuestras situaciones, o que si tenemos algún credo en concreto, ¿no? Tampoco eso nos va a dar la respuesta, sino que hay que ir a Jesús. La iglesia está para alabar a Dios, predicar el Evangelio, pero es Jesús al que se predica, al que hay que ir. Ni tampoco a un clérigo, a un pastor, o a un líder, o a un profeta. Tampoco tiene la respuesta, la necesidad. Nosotros en la iglesia podemos orar unos por otros, pero realmente quien puede ayudar es Jesús. Jesús es el que puede traer el descanso para nuestras almas, ¿no? Hay muchas personas que tratan desesperadamente de encontrar a Dios de alguna forma. Yo creo que siempre hay ese deseo, ese sentido de urgencia cuando las personas están sufriendo. Empiezan a mirar al cielo, ¿no? Y gracias a Dios que algunos de los que estamos aquí, por esas situaciones clamamos a Dios y Dios nos respondió, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros estábamos sumisos o sumidos en el agotamiento y la desesperación? ¿Cuántas personas sumisas en el agotamiento y la desesperación, la tristeza, la angustia, donde no tienen esperanza, donde no ven esperanza? Y así vivimos en una sociedad llena de cargas. Por eso dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A veces el cansancio de un esfuerzo prolongado de buscar la verdad, porque hay el diablo se ha inventado muchas religiones para tener atadas a las personas y hacerles pensar que a través de los esfuerzos, a través de la disciplina personal o a través del ayuno o a través de la meditación trascendental, o que van a encontrar a Dios. Contra más hagan, Dios estará más contento. Pero sin embargo, Dios ha enloquecido la sabiduría de muchos de los grupos espirituales, entre comillas. Lo ha enloquecido porque el Señor se limita a creer en Jesús con fe y esperar de Él sin que tengas que esforzarte en ganar su amor, su ayuda, y solamente aceptar que hay que ir a Jesús y que Él es el que realmente nos ayuda de nuestro trabajo, muchas veces esfuerzos prolongados, para que luego podamos hallar el reposo, ¿no?, para nuestras almas. Bien dicen los evangelios que a veces Jesús les reprendió en muchas ocasiones a los judíos, que imponían cargas a los demás que ellos no llevaban. Y la religión a veces es cosa de cargas. Imponer cargas, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que cumplir esto. Y eso es lo que pueden hacer algunos líderes espirituales, ¿no? Imponer cargas y decir esto así, esto así, esto así, esto así, esto así, esto así. Pero se olvidan de que el cristianismo y la vida espiritual individual de las personas es algo que la persona desarrolla voluntariamente por un conocimiento de Dios y por amor a Él, y entonces sí sirve, y entonces sí se entrega.
pero no como una carga. Y eso es lo que el Señor también se enfrentó mucho con los fariseos y saduceos de la época y los líderes religiosos. Cuando una carga se impone sobre una persona y la persona no entiende por qué, pues es una carga. Pero yo creo que la carga, porque Jesús luego dice más adelante que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo creo que la carga que se impone con amor, se lleva con amor. Así que Jesús sí que nos impone un yugo, pero es un yugo de amor. Y entonces nosotros reaccionamos a la obediencia por amor a Él. Y nos puede costar, pero nos sometemos entendiendo que el yugo que Jesús me pone es bueno para mí. Lo que me enseña, lo que me dice, lo que Jesús me transmite. Puede que tenga que ver con situaciones en mi vida que tienen que cambiar, pero las cambiamos por amor, no por carga, no porque entonces si lo cumplo, entonces Dios me amará. No, Dios me ama. Y yo voluntariamente acepto ese yugo para hacer su voluntad. Así que el Señor nos ha atado con sus cuerdas de amor y de misericordia. Y cuando tenemos, ahí en Efesios habla de que cuán grande es el amor de Dios, y Pablo estaba hablando de que pudieran los efesios entender cuán alto, cuán profundo, cuán ancho es el amor de Dios. Y es el amor de Dios el que nos cautiva, es el amor de Dios el que nos cambia, el que nos transforma, el que nos libera. Y entender el amor de Dios es importante, que Dios me ama tal como soy, no por lo que hago. Ni tampoco puedo ganar el amor de Dios haciendo sacrificios. Entonces ya estoy transgiversando el Evangelio. Yo puedo servir a Dios por amor a Él, pero no para ganarme su amor, porque ya lo tengo. No tengo que comprar, no tengo que esforzarme. Tengo el amor de Dios. Entonces, el yugo es sinónimo de esclavitud. Dice, llevad los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luego habla de su yugo, pero el yugo de Jesús es una invitación. O sea, es una invitación que uno voluntariamente la acepta o no. Esa invitación es para nosotros que estamos cargados, llenos con problemas de la vida y los pecados de nuestra propia naturaleza humana. El pecado carga, el pecado produce cansancio, el pecado es algo que el Señor también quiere quitar para que eso no nos pese, seamos libres, nos sintamos libres y vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Así que si acudimos al Señor y nos sometemos a su dirección, de eso se trata, someternos bajo su yugo, Él también nos librará de las cargas insoportables de la vida. Aleluya. Sometámonos a Jesús. De Él viene la liberación. No viene de otro lado. Y esas cargas a veces insoportables de la vida, Él nos dice que hallaremos paz y descanso para nuestras almas. La paz y el descanso que este mundo necesita. La paz y el descanso que muchas familias necesitan, muchos jóvenes necesitan, adultos, niños, porque los niños también sufren mucho. Pero Él nos librará de esas cargas y nos dará paz. Y con ese yugo, el yugo de Jesús, podremos
pasar las pruebas y las dificultades y las inquietudes de la vida y podemos salir hacia adelante, ¿no? con su ayuda. Hebreos 4, 16. Nos vamos a leer desde el 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hemos sido llamados a retener nuestra profesión. Cada uno de nosotros hemos tenido una profesión o tienes una profesión. Y a veces en esa profesión, en ese trabajo, puede ser arduo o puede ser menos arduo, pero dice que hay que retenerlo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Por eso que la vida cristiana también es una profesión a la cual hemos sido llamados. Pero bueno, gracias a Dios que algún día todo se terminará y sabemos lo que hay allí en los cielos, ¿no? Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aquí vemos otra vez el corazón de la palabra, que el Señor se compadece. Se compadece es que sufre con nosotros, que entiende nuestra situación a veces de tristeza, congoja o temor. Pero Él se compadece de nuestras debilidades también, allí donde fallamos, allí donde nos cuesta levantarnos, allí donde tenemos que luchar más que en otras áreas de la vida. También se compadece de esas debilidades y tenemos que luchar con Él porque su yugo es fácil. Si nos sometemos a Él, entonces sí que podemos llevar nuestras debilidades con su yugo. Así que Él fue tentado en todo. Se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que nosotros podemos pasar en la vida, Él ya lo pasó. Y seguramente que peor. Él ya lo pasó. Y entonces nos entiende porque entiende cuáles son los sentimientos, los pensamientos, aquello que nos perturba. Él ya lo pasó. Los temores, situaciones específicas. Jesús ya lo pasó. ¡Aleluya! Entonces Él se compadece. Y Él es el sumo sacerdote al cual podemos ir. Y es un trono de gracia. No es un trono de condenación. No es un trono justiciero. No es un trono que tiene que ver con la ley y el talión. No. Es un trono de gracia para alcanzar misericordia, de parte del versículo 16, y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, acercándonos al Señor, al trono de la gracia, alcanzar misericordia, porque necesitamos misericordia, y Dios la tiene, porque a veces no podemos desgastar su misericordia. Dios es un Dios de misericordia, y todas las veces que vengamos a Él tiene misericordia para perdonarnos. Alcanzar esa misericordia y esa gracia, ese socorro. Cuando una persona está en peligro, pide socorro para que alguien venga y le ayude, porque él mismo no podría ser librado, ¿no? Un náufrago en la mar, si alguien no le socorre, no puede ser librado. Y así estamos nosotros en la vida, que si el Señor no nos socorre, no salimos. Pero ¿quién está con nosotros? El Señor, ¿no? Que nos socorre y nos levanta y nos ayuda, tiene misericordia. Su trono es un trono de gracia, no es un trono de condenación, es un trono de gracia y de misericordia. Algo que vamos a seguir leyendo de Mateo
11, 28. Hemos leído, pero vamos a leer 29. Dice que llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En lo que produce el yugo de Jesús es descanso. Lo que produce el yugo que nosotros a veces nos hemos puesto, o el yugo que el diablo puede poner en nuestra vida, con mentiras, con cargas, con preocupaciones, eso no da descanso. Pero siempre el yugo de Jesús da paz. Esa es la tremenda diferencia. Descanso para nuestras almas. Llevar el yugo de Jesús y dejar el yugo que nos esclaviza a otro lado y acercarnos a Él y someternos a su voluntad. Eso es llevar el yugo de Jesús, someternos a su voluntad. Y entonces esas cargas que pueda haber ahí, déjalas que el Señor las lleve, no las llevemos nosotros. Porque cuando tú vas con una mochila de 15 kilos, puedes andar igual 1 kilómetro o puedes andar 2, pero cuando ya llega el tercero, la carga te hunde. Y por eso hay tantas personas desesperadas porque no pueden con su carga, por situaciones de violencia, situaciones de pérdida personal, situaciones de guerra, de hambre, de desesperación, y las paz se van cargando, y esa carga al final les hunde en la tristeza. Y hasta hay personas que quieren salir a través del suicidio de este mundo, ¿no? Entonces es bueno entender que la carga o el yugo de Jesús da paz. Dejo el yugo a un lado de mis situaciones personales, tomo el yugo de Jesús. Pero aquí dice que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay una de las cosas, una tremenda carga en el corazón del hombre, es que, y yo quiero decir que también la mansedumbre y la humildad nos libera de la gran carga del orgullo. Hay personas con un orgullo tremendo que les mata. El orgullo mata a la persona, la destruye. El orgullo de no querer cambiar, de que yo tengo la razón, de contrariar todo. Sin embargo, Jesús dice, llevar ese yugo de humildad y mansedumbre. Bueno, para algunos esto les puede ser difícil. Mantenerse mansos y humildes frente a situaciones y dificultades de la vida, o frente al adversario, o frente al que me ha hecho daño, al que me ha dañado, al que se ríe de mí. Pues hay que llevar el yugo de Jesús. El yugo es la humildad y la mansedumbre. Porque el Señor pelea por nosotros. Yo no puedo pelear contra mis enemigos, ni el Señor quiere que me meta en líos con mis enemigos, ni que use mi fuerza personal o mi orgullo, sino que Él peleará por nosotros. Él quiere que mantengamos la humildad y la mansedumbre, y entonces tendremos paz. Tendremos paz para nuestras almas. Así que la humildad y la mansedumbre nos libra del orgullo. Jesús también lo dijo en otra ocasión en los Evangelios. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo dice varias veces. Entonces, si queremos el yugo de Jesús, tenemos que aprender de Él. Ser manso como Él, ser humilde como Él, y de cuántos problemas nos libramos. ¿De cuántos problemas nos libramos cuando somos mansos y humildes? Bueno, Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Llevad mi yugo. Hay una de las cosas que también el mensaje del Evangelio es así, que Romanos 6:16 habla, es el yugo del pecado.
si nos despojamos de ese yugo del pecado personal, de las actitudes de querer pecar, de vivir en pecado, de hacer pecado, de vivir a mi manera, a mi forma, al final el pecado destruye. Es un yugo que lo que produce es lo que antes hemos dicho, cargados y trabajados. Entonces hay que arrepentirse de los pecados, hay que pedir perdón a Dios, someternos a su yugo y dejar el pecado, porque el pecado es el mayor destructor que hay en el hombre, que el hombre tiene. El mayor enemigo es el pecado, que lo aparta de Dios y que también los sumerge, los somete a situaciones pésimas, ¿no? Y necesitamos... Pues el pecado trae aflicción, no trae paz y descanso, trae mucha aflicción el pecado. La violencia trae aflicción, la envidia, el orgullo, la soberbia, eso trae aflicción. Pero la humildad no. Entonces, hermanos, sometámonos a su voluntad, aceptar con sencillez el Evangelio que Él nos ha impuesto, llanamente, y que es el Evangelio que ha sido revelado a los niños, a las personas abiertas, con una mente abierta, sencilla, que cree el mensaje. Pero, como hemos visto, que los sabios y entendidos de este siglo se les ha cegado el conocimiento de la verdad, del Evangelio y de la paz y el descanso que trae el Evangelio. Algo que también muchas veces hemos oído y que realmente tiene que ver con el yugo. Ese yugo es de dos, ¿no? Y ese yugo tiene que ver que yo me pongo al lado de Jesús y Jesús es el que lleva mi carga. Así que cuando voy con Jesús no voy solo. Ahora, cuando voy con mi yugo, voy solo. Estoy triste, oprimido, sin esperanza, sin paz, sin alivio. Pero cuando voy con Jesús es el que lleva mi carga. Y estaba pensando esta mañana en eso. ¿Cuántas cargas estamos llevando que no las tenemos que llevar? ¿Cuántas? Y el Señor quiere que no las llevemos, que se las dejemos a Él, ¿no? Él es el que está con nosotros, no vamos solos. El mayor error que a veces nosotros cometemos, y muchas veces desgraciadamente, es llevar la carga nosotros solos. Sin pensar que el yugo de Jesús es el yugo que nos va a aliviar la carga y nos va a quitar el peso de nuestra propia situación personal. También este yugo tiene que ver con que Él está con nosotros a veces en las tareas duras, en la enfermedad, en las tristezas de la vida. Él está con nosotros llevando también este yugo, ¿no? Entonces tenemos que quitar un poco el collar de nuestro yo, dejárselo a Él, que Él controle nuestra vida, no nosotros. Tenemos esa tendencia, y yo creo que con esto estaréis de acuerdo, tenemos la tendencia de controlar yo mi vida. Pero es sabiduría de Dios en nosotros dejar que Él controle nuestra vida, no nosotros. Y ahí también hallaremos descanso. Ponernos el yugo de relajación del Maestro. Y aunque estemos sufriendo, pero es Él el que lleva la carga. Yo estoy tranquilo. Él es el que me guía. Él es el que hará. Él es el que obrará. Y yo voy con Él, llanamente, ¿no? ¿Cuántos ricos, poderosos pagarían por el descanso del alma? Se gasta mucho dinero en sitios relajantes y todo eso, que puede estar bien, pues buen paisaje, todo eso. Pero ¿cuántos necesitan el descanso del alma? Y el reposo viene del Señor, Jesús lo dijo, para que descanséis.
Hay algo también que a veces cometemos, los errores en la vida cristiana, que creo que hay etapas en las que tenemos que aprender y darnos cuenta que no es así, que creemos que la vida cristiana es saber acerca de Dios. Contra más sea acerca de Dios, contra más conozca su palabra, y contra más teología tenga en mi vida, de eso parece que se trata, ¿no?, la vida cristiana, y parte es eso. Pero si no, pero yo creo que tenemos que concentrarnos más, no conocer acerca de Dios, sino conocerle a Dios. Hay una tremenda diferencia, ¿no? Claro, pero para conocerle a Dios también tienes que venir a Él y decirle: Señor, yo quiero conocerte. Pero algo te conozco, pero quiero conocerte más, como les pasaron a muchos de los hermanos, que tenemos que conocer a Dios, y contra más conozcamos a Dios y más conozcamos su amor, más descanso van a tener nuestras almas, más paz va a tener nuestras almas. Vamos a ser personas dichosas, porque el Evangelio es un Evangelio que trae dicha, trae esperanza. En medio de todo puedes tú disfrutar de paz y de descanso. No todas las veces lo conseguimos, esa es la verdad. Sino que enseguida nos impregnamos de las aflicciones, de las situaciones. Enseguida empezamos a coger las cargas, las situaciones, y de nuevo otra vez, ¿no? Pero si realmente, bueno, hay el salmo que dice que no temeré las malas noticias. Pues bendito el creyente que ha crecido y desarrollado esta paz de Dios en medio de la crisis. No temeré las malas noticias, mi corazón está confiado en el Señor. Hoy, ¿qué pasa? Mi corazón está confiado en el Señor. Señor, nos ayude. Déjanos ver